La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia, hoy es mi cumpleaños cafetero, es decir que se cumplen 2 añitos ya desde que me hice mecenas. Y simplemente quería agradecer por todo el trabajo que hacéis y por todas las cosas que he aprendido y he compartido gracias a este programa. Me hace muy feliz poder ayudar a que este proyecto siga adelante y espero que cumpla muchos, muchos años más. Un abrazo a todas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. En La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Venezuela is one of the 3 countries I call the troika of tyranny. It'll make a big difference to the United States economically if we could have American oil companies really invest in and produce the oil capabilities in Venezuela. It'd be good for the people of Venezuela. It'd be good for the people of the United States. We both have a lot at stake here, making this come out the right way. He hablado por teléfono con el presidente Guaidó, nuestro único interlocutor, para asegurarle el apoyo del Parlamento Europeo. Hemos otorgado a la oposición democrática de Venezuela el premio Sájarov 2017. Fuimos la primera institución en denunciar las violencias de derechos humanos, en pedir sanciones contra el régimen. Que después de toda una semana haciendo una labor de contactos con nuestros socios europeos y un impulso desde el Partido Popular Europeo para movilizar con urgencia la conciencia de las instituciones comunitarias, mañana se va a votar en el Parlamento Europeo el reconocimiento del presidente interino Juan Guaidó. España no está planteando un cambio de régimen en Venezuela. No estamos ante un proceso de regime change. Estamos ante una presión para que los venezolanos puedan expresar libremente su opinión sobre quién debe gobernarlos. Lo que está haciendo el Gobierno de España en el marco de la Unión Europea es, en primer lugar, salvaguardar una posición común que nos parece fundamental de la Unión Europea. En segundo lugar, trasladar la necesidad de constituir un grupo de contacto, no solamente de países europeos, sino también de países latinoamericanos, que puedan propiciar un diálogo entre las dos partes para que se pueda celebrar un proceso de elecciones, insisto, que tienen que ser justas, que tienen que ser libres, que tienen que ser transparentes, con todas las garantías. Íñigo no ha venido, entiendo que es porque se le pidió explícitamente que no viniera, él habrá entendido que es la mejor manera de que tengamos un debate y no interferir en ese debate, y sobre todo lo más importante efectivamente es que debatamos juntos con voluntad y con ánimo de llegar a acuerdos. Calma, hay que bajar la temperatura, que creo que se ha elevado demasiado, y a partir de ahí las mejores soluciones. Estábamos mayoritariamente de acuerdo en que tenemos que buscar una candidatura que refleje la máxima unidad posible y en que tienen que ser los compañeros de Madrid con todo el apoyo estatal, porque están en una situación complicada, los que puedan resolver esta situación construyendo una candidatura propia. Vamos a seguir trabajando por una candidatura unitaria en Madrid y va a haber un proceso de confluencia participativo donde haya mucha gente. Hay que desdramatizar y la dirección pues sigue reflexionando, la dirección de Podemos, hay que darle tiempo. Servido para debatir y bien, y eso, pues mira, eso es un avance porque hacía tiempo que yo no tenía un debate enriquecedor. En el deporte como en la política no hay nada más importante que la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto y el compromiso. Los mismos principios que quiere llevar al Ayuntamiento de Madrid. Estoy buscando jugadores. ¿Te apuntas?
Buenos días, cafetera. Ayer Podemos intentó atajar la crisis interna derivada del daño que ha supuesto la salida de Errejón con un acuerdo del Consejo Ciudadano. Se decidió construir una candidatura frente a la de Íñigo Errejón y sentarse posteriormente a negociar con él. Es sin duda un cambio de estrategia porque en las primeras horas de esta disidencia de Íñigo Errejón los puentes parecían haber volado. Los afines a Íñigo aceptaron, pero defendieron que hay que mirar más allá de las siglas y de los actores y formaciones que puedan componerla, lo cual suena muy bien, pero también un poco contradictorio, dado que todo pivota en torno a la figura de Íñigo Errejón. Pero el propio líder de Podemos, que está de baja por paternidad, dijo: Íñigo, a pesar de todo, no es un traidor, sino que debe ser un aliado de Podemos. Pero más allá de las declaraciones públicas que tratan de enviar el mensaje de unidad que también reclamaban las bases en Vistalegre, no sería malo que Errejón explicase por qué sigue tratando de disputar a Iglesias el liderazgo que Vistalegre no le otorgó. Esta es la apertura de la cafetera de hoy, 31 de enero de 2019. Si lo estás escuchando, no estás sola. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en un día que, en efecto, hoy señalan todas las portadas, la polémica, las conversaciones ayer en el partido político Podemos en torno a la candidatura de Madrid, lo cual no deja de ser algo simbólico porque en realidad es algo que afecta no solamente a Madrid, sino que puede salpicar a todas las confluencias y la configuración del partido en otras comunidades autónomas. Hoy hablaremos algo de eso. Hablaremos además de Venezuela. Sigue viviéndose con una extraordinaria tensión la situación en ese país. Parece ser que la Unión Europea tiene previsto hoy pronunciarse en torno a esta materia y reconocer a Guaidó como presidente. Hemos visto ya que el Parlamento Europeo, los eurodiputados, han pactado una resolución conjunta que va a incluir también la creación del grupo de contacto que busca una salida negociada al conflicto. Hoy lo recogen las portadas. Es una cosa más simbólica que otra cosa, porque al no ser un Estado, la Unión Europea no tiene capacidad de reconocer Estados, por lo que no tiene mucho más allá de la escenificación que supone. De hecho, el Parlamento Europeo puede tener una posición, la Comisión otra, el Consejo de Europa otra, y tiene su peso, pero viene a ser algo similar al reconocimiento que le podría dar, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, como están diciendo desde el orden mundial. Pero, bueno, más allá de lo simbólico, lo cierto es que hay una extraordinaria preocupación, tanto que estamos viendo cómo Uruguay y México han organizado una conferencia internacional sobre la situación de Venezuela y han citado a otros países que estén igualmente sensibilizados y que quieran buscar una salida diplomática para el conflicto, a que se suman a esa conferencia internacional. Bueno, vamos a ver muchas declaraciones públicas en las próximas horas y, como digo, vienen recogidas hoy en las portadas de los periódicos. Así que vamos a conversar de todo esto y lo hacemos con la compañía de Gacho, Virginia, Pedro, Ayla, Angélica, buenos días, Silvi, Rodrigo, tantas y tantas personas que se incorporan a esta hora al programa y a quienes pedimos que participen en la conversación a través del siguiente hashtag, un hashtag que tiene un doble significado: almohadilla la cafetera maduremos. Almohadilla la cafetera maduremos. Es el hashtag que hemos elegido para seguir la conversación en Twitter y poder organizarla y que participéis. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando no estás sola. Bueno, y hoy es jueves, además los jueves sabéis que hablamos de memoria histórica, pero hoy lo hacemos con Emilio Silva, que viene al estudio, visita el estudio de Emilio Silva. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Venga, ya podemos... Pues he desayunado, ¿qué quieres que te diga? Podemos abrir el fuego si quieres. El día empezó casi milagrosamente. Ayer Emilio Silva organizó un movimiento popular en las redes sociales, clandestino, que creyó que yo no iba a descubrir, a destapar, organizando un hashtag. Yo lo veo todo, Emilio. Tengo los ojos puestos en todas partes, lo escucho todo. Oigo los silbidos de todos los callejones oscuros madrileños. Y organizó un complot para ser recibido con bollos en la cafetera. Entonces digo, si voy a ir a desayunar tiene que haber bollos en la cafetera. ¿Estaban de gusto del señor Marqués?
Bueno, me parece que el poder popular ha conquistado ese derecho a... Ahora has llegado a mesa puesta, como los marqueses de Villa Valeria. Y te ha faltado la batita de raso. Pero bueno, miel, veo croissants, azúcar, y te he dado la foto y todo. Llevo 2 horas preparando el desayuno. Sí, lo que pasa es que la foto no se sabe si la has cogido de Google, porque es una foto con una bandeja. No te preocupes, que ahora envío otra deglutiendo, que te envío otra tuya deglutiendo los... Bueno, ahora en serio, vamos a hablar de memoria histórica, pero también además que tenemos la oportunidad de que nos acompañe hoy Emilio, podemos analizar muchos otros asuntos de actualidad. Siempre es un gustazo y un placer recibirle en el estudio, así está de feliz María.es. María Navarro, muy buenos días. Hombre, es que hoy te ya me quedo hasta sin voz cuando viene Emilio. De la emoción. Sí, porque necesito un aliado, Fer. Claro. Esto es así. Es que vivir en un un corral con un solo gallo debe ser difícil. Eso ha sido bastante machista, ha sido un comentario bastante inapropiado. Era contra el gallo, perdona. Ha sido bastante inapropiado y ni siquiera, no te necesito retrata. que venga gente a visitar el estudio para no sentirme en este cara a cara. Pues mira, ya somos 2. Algo significa esto en nuestra relación. O sea que, bueno... Que muchas gracias, Emilio. De verdad, tenemos muchas cosas de las que hablar y tenías mucho interés. Que además luego, hoy, dado que es jueves y hablamos de memoria histórica, nos decías que querías hablar de la desbandada. Bueno, ahora estamos conmemorando casi dos fechas que tienen que ver con la huida de miles de refugiados al final de la guerra de 1936, la guerra franquista. Por un lado, el casi medio millón de personas que sale hacia Francia a raíz de la caída de Barcelona, que se conmemoró el pasado 26 de enero, y luego en febrero del 37 miles de personas huyen de Málaga hacia Almería caminando por una carretera y allí son acribillados por tierra, mar y aire en un acto inhumanitario brutal de los ejércitos fascistas que estaban luchando en España y que desde hace unos años ha despertado una marcha en el que cientos de personas hacen ese recorrido, como lo hicieron entonces estas miles de personas que huían, pues como vemos hoy, a los refugiados. Y quizá el caso de Francia, pues fue incluso, aunque ya había habido movimientos de miles o cientos de miles de refugiados antes por guerras como la Primera Guerra Mundial, quizá la organización de los campos donde fueron casi encerrados los refugiados españoles, pues inició, entre comillas, la era moderna, ¿no? de imágenes que hoy vemos y que entonces pues se produjeron al lado de nuestras casas. Y además sé que algún oyente de la cafetera va a estar en esa marcha, caminando hacia Almería. Sí, alguna vez la hemos seguido algún año en alguna de las conmemoraciones. Este año es una conmemoración especial. Me dice Ángel, lo vi en una exposición hace tiempo, las fotografías son espeluznantes y es verdad que es uno de esos episodios de la guerra que quedó silenciado, del que prácticamente, más allá de la gente que vivía en las zonas alrededor, en Andalucía está muy presente en la vida pública andaluza, pero que siempre ha permanecido como en un plano muy escondido, ¿no? Porque retrata una de las grandes vergüenzas de lo indiscriminadas que son siempre las guerras, pero en este caso de la guerra española. Sí, la nuestra inauguró muchas cosas que ahora se han desgraciadamente normalizado, incluso las imágenes, ¿no? Porque hubo un equipo de sanitarios canadienses que, al conocer lo que estaba pasando, encabezados por el doctor Norman Bethune, pues corrieron a la carretera y tomaron algunas de las imágenes que se conservan, ¿no? La guerra civil española fue la primera gran guerra fotografiada en todos sus frentes. Quiero decir que hay montones de imágenes del conflicto bélico, llena de reporteros extranjeros. Quiero decir, inauguró una especie de fenómeno mediático con los conflictos armados, y muchas veces pues se han querido olvidar estas cosas, ¿no? Porque nadie puede pensar o imaginar que cuando miles de civiles van huyendo con las pocas pertenencias que pudieron llevarse de sus casas hacia Almería desde Málaga, pues hay alguien que a esos civiles que arrastran un colchón o un atillo con algo de ropa, los bombardearon desde acorazados, desde el mar, porque es una carretera que va cerca del mar, los acribillaron con la aviación y los perseguía el ejército de tierra, ¿no? No se sabe exactamente, se calcula que murieron entre 3 y 5.000 civiles, pero fue una de las enormes atrocidades que cometieron los fascistas en
suelo español. Bueno, pues vamos a hablar de eso en un ratito aquí en la cafetera, donde hoy contamos con la compañía, con la ayuda de Emilio Silva, que siempre es un privilegio. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pero primero vamos a repasar las noticias del día, las noticias que además forman parte de los titulares en los periódicos, que nos sirve como estructura, como columna vertebral del programa, porque recogen los principales temas de los que se está hablando en la prensa, más allá de la interpretación que da cada uno de los periódicos impresos, que ya conocéis más o menos cuál es la tendencia, la perspectiva desde la que lo hacen. El periódico El País dice: el gobierno despliega su diplomacia ante el juicio del Procés. El Ejecutivo intenta contrarrestar la campaña de imagen del independentismo en otros países. Dice que el próximo juicio contra los líderes del Procés independentistas catalán viene precedido de una dura batalla por la imagen exterior de España. El gobierno de Pedro Sánchez defenderá la reputación del país y de su justicia, y para ello ha movilizado el organismo España Global, antes Marca España, que dirige Irene Lozano, dice, al Ministerio de Justicia, las embajadas. Bueno, claro que esto, en efecto, va a ser el tamiz por el que van a pasar todas las conversaciones políticas, porque el juicio tiene la cualidad de salpicarlo prácticamente todo, la relación con el gobierno, también la posibilidad, la eventualidad de que salgan adelante o no los presupuestos generales del Estado. Y ayer escuchamos a Torrent en Al Rojo Vivo. Decía: hay sospechas fundadas de que el juicio del Procés no será justo, decía. Hay muchas sospechas fundadas de que este no será un juicio justo. ¿Por qué? Bueno, pues lo hemos visto, ¿no? Hemos visto el tratamiento judicial, hemos visto cómo Vox tiene un altavoz no solo en el tribunal, sino que está condicionando todo el discurso judicial. Estamos viendo cómo sistemáticamente los recursos no se resuelven, no se paran. Estamos viendo cómo hay una vulneración de los derechos, no solo de los acusados, porque aquí al final son 12 hombres y 12 mujeres que representan a todos los catalanes que votamos el 1 de octubre, ¿eh? Eso decía Torrent, y vemos recogido así en la portada del periódico El País, porque claro, ahora mismo Venezuela es el epicentro de la información, de la actualidad, pero esto, en cuanto veamos cómo testifican los presos del independentismo, pues veremos cómo todo esto en las portadas se convierte en el elemento central, ¿no? Hoy, como digo, está mucho más fijado tanto en Podemos como en lo que está ocurriendo en Venezuela, que está muy presente hoy también en las portadas de los periódicos, y ahora os lo podemos ir mostrando. Bueno, porque en efecto hoy nos encontramos en la portada de el diario El País. Podemos solo negociará con Errejón tras elegir su propia lista en Madrid. Dice: la dirección de Podemos pidió ayer al Consejo Ciudadano Estatal que avale montar una candidatura propia en la Comunidad de Madrid tras la decisión de Íñigo Errejón de presentarse a las autonómicas de mayo dentro de la plataforma Más Madrid de Manuela Carmena. Una vez elegida la lista, se pactará con Izquierda Unida y EQUO, socios prioritarios, y solo entonces comenzará un diálogo con Errejón en busca de una posible confluencia, dice Ana Marcos hoy en la portada de el periódico El País. Además, lo vemos también ayer, a la salida del Consejo de Podemos, escuchamos a diferentes representantes de esta formación política como expresaban las conclusiones a las que habían llegado después de este Consejo Ciudadano. Íñigo no ha venido, entiendo que es porque se le pidió explícitamente que no viniera. Él habrá entendido que es la mejor manera de que tengamos un debate y no interferir en ese debate, y sobre todo lo más importante efectivamente es que debatamos juntos con voluntad y con ánimo de llegar a acuerdos. Calma, hay que bajar la temperatura, que creo que se ha elevado demasiado, y a partir de ahí las mejores soluciones. Estábamos mayoritariamente de acuerdo en que tenemos que buscar una candidatura que refleje la máxima unidad posible, y en que tienen que ser los compañeros de Madrid con todo el apoyo estatal, porque están en una situación complicada.
los que puedan resolver esta situación construyendo una candidatura propia. Vamos a seguir trabajando por una candidatura unitaria en Madrid y va a haber un proceso de confluencia participativo donde haya mucha gente. Hay que desdramatizar y la dirección pues sigue reflexionando, la dirección de Podemos, hay que darle tiempo, servido para debatir y bien, y eso, pues mira, eso es un avance porque hacía tiempo que yo no tenía un debate enriquecedor. En efecto, Podemos en la portada de los periódicos con diferentes interpretaciones. En el periódico El Mundo, Iglesias carga contra la izquierda amable de Errejón y Carmena. Sugiere que los líderes críticos buscarán alianzas con el PSOE y Ciudadanos que destruirían a Podemos, dice el periódico El Mundo en su portada. Bueno, se refieren a una comunicación que hizo Iglesias en las redes sociales. Dijo: hay quien quiere destruir el bloque de la moción de censura, quieren impedir... Hablaba de quienes apoyan una hipotética izquierda amable y decía Pablo Iglesias, quieren destruir el bloque de la moción de censura, quieren impedir que ese bloque se convierta en un gobierno de coalición entre Unidos Podemos y el Partido Socialista, que sea un referente europeo de políticas de protección del estado de bienestar. Porque la gente no ha leído entre líneas este asunto. Una de las cosas que consideran en el entorno de Iglesias que podría verse afectada por esta salida de Errejón, por esta crisis que se ha desencadenado en el seno de Podemos, son las posibles alianzas futuras y el espacio que se estaba construyendo de proximidad entre el Partido Socialista y Podemos. Y es verdad que mientras han estado aplaudiendo este fraccionamiento, algunos medios de comunicación, lo vemos en algunos periódicos que están abiertamente aplaudiendo la candidatura de Íñigo Errejón. No son precisamente periódicos muy próximos a Podemos ni a la izquierda. Sin embargo, aplauden esta división. No sé si era Lucía Méndez escribía o Pepa Bueno escribía un artículo en el que hablaba del divide y vencerás como la gran conquista de la derecha frente a Podemos, al Partido Socialista, etcétera. Bueno, si hay espacio o no para nuevas siglas en la izquierda, si eso es positivo o no, solo el tiempo lo podrá decir, porque también hay quien cree que esto en la izquierda, la división en diferentes partidos políticos, puede suponer una oportunidad, porque Íñigo Errejón representa un espacio electoral que nunca votaría a un Iglesias representa un espacio electoral que difícilmente votaría a un espacio así más moderado como el de Íñigo Errejón. Y hoy que tenemos la oportunidad de conversar aquí con Emilio Silva, que además es sociólogo y en fin, que sigue con mucha intensidad la actualidad de Podemos. Bueno, yo creo que una de las grandes, muchas veces en la izquierda se repite este tópico de la división, ¿no? Pero una de las cosas que enriquece a cualquier movimiento social o a cualquier partido político es la diversidad. En el caso de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid ha estado gobernada desde el año 2015 por el Partido Popular, entre otras cosas porque Izquierda Unida presentó una candidatura en solitario que no alcanzó el 5%, pero que dejó casi 170.000 votos en la nada. Si esos 170.000 votos hubieran ido entonces conjuntamente con Podemos, pues seguramente Cristina Cifuentes no hubiera conocido el despacho de la presidencia de la Comunidad de Madrid, ¿no?, para trabajar. Entonces, esto electoralmente no tiene por qué ser ningún daño, ¿no? Mientras las fuerzas que vayan ahí superen ese 5% y entren en el cómputo de escaños. Superar el 5% aproximadamente, depende de la movilización que haya en el electorado, depende de cuánto vote, pero aproximadamente cuántos votos tienen que suponer, porque pues eso puede estar en torno a no llega a los 200.000, creo. O sea, son 175.000 votos, depende de la participación, pero hoy mismo sale una encuesta en el diario.es donde incluso a Izquierda Unida, y eso a mí me extraña porque pues ha estado un poco invisibilizada, no tiene grupo parlamentario en Madrid, le da el 5,3%, ¿no? Pero en principio todas esas fuerzas sumarían, ninguna tendría problemas para superar ese 5%, ¿no? Claro, lo que pasa es que hablamos también a nivel regional, dando por hecho que eso se pudiera cumplir, que pueda, porque luego está también la irrupción de Vox, hay otras formaciones políticas y esto se introducen elementos disruptivos que hacen muy difícil calcular qué posibilidades tienen.
porque la ley de ON penaliza el segundo partido, beneficia al tercero, depende de quiénes sean los dos primeros, eso puede tener consecuencias muy positivas o extraordinariamente negativas. En el caso del recontro de votos en la Comunidad de Madrid, la ley DON, digamos que es menos agresiva, por decirlo así, pero incluso en la encuesta del diario.es, al Partido Popular se le restan 19 escaños, o sea, tiene una caída brutal, de los cuales 10 irían a Ciudadanos, 8, con 12 entraría Vox, y bueno, depende en ese juego de unidad entre la izquierda de que consigan el cómputo que pueda romper el desequilibrio de las anteriores elecciones, que realmente Cristina Cifuentes ha gobernado por un diputado. Sí, Cristina Cifuentes sí, pero Esperanza Aguirre no. Bueno, también hay que tener en cuenta en las elecciones quizá, cuando después del tamallazo, pero hay que recordar que esta es una comunidad, yo no sé si esto ha cambiado, pero me da la impresión de que no, es una comunidad muy tendente al voto conservador, por decirlo de forma generosa y amable. Es muy de derechas. Y la Ciudad de Madrid es muy de derechas, el Ayuntamiento de Madrid es muy de derechas. Ahora se ha producido una anomalía que fue la irrupción con el apoyo del Partido Socialista, la irrupción de Manuela Carmena. Pero en un escenario convulso de tensiones y esto está por ver que, no lo sé, esas son las dudas que yo tengo. Una de las cosas que va a ser muy importante es hasta qué punto la llegada, y también dependerá de lo que se viva en Andalucía de aquí a mayo, pero hasta qué punto la llegada de Vox al Parlamento madrileño va a provocar una reacción, porque sí que hay un sector en la izquierda, históricamente que estaba entre el PSOE e Izquierda Unida, que tendía a no votar y que se activaba por reacción. Lo hizo en el 2004, cuando ocurrieron los atentados de Madrid, y Aznar hizo esa gestión terrorífica, ¿no?, de la información, y eso generó una reacción defensiva, digamos. Y bueno, Vox, por mucho que vaya a disimular evidentemente en estos meses para no asustar, pero tiene que ver, puede ser un movilizador de voto, ¿no? Yo entiendo que desde Vox se hará una estrategia de lo que hizo Aznar en el año 2000, que fue una campaña sin campaña. O sea, una campaña en un perfil muy bajo, precisamente para no despertar o no generar esa reacción, ¿no? Y bueno, pues la izquierda también tiene ahí un trabajo que hacer, ¿no?, que es explicar qué son partidos como Vox, cómo ocurrió incluso con el nazismo, ¿no?, su llegada al poder el 28, mira, se acaba de conmemorar, de enero del año 1933, y ese disimulo, ¿no?, que van a tener hasta mayo para no asustar. Pero yo creo que hay una cosa que está todavía por ocurrir en Madrid muy importante, y es el próximo acto que haga Vox en Madrid. Vox va a hacer un acto que, evidentemente, lo que hizo en Vista Alegre se va a quedar pequeño, y quizás no le conviene hacer algo demasiado voluminoso, ¿no?, porque una demostración como esa de fuerza puede significar el desplazar ese frágil equilibrio que hay entre la izquierda y la derecha en la comunidad. Sí, hoy es muy interesante, por cierto, hablando de Vox, las 23 historias sobre Vox que solamente puedes leer en Infolibre. Infolibre ha publicado un especial con toda la información que están reuniendo sobre la financiación de Vox, la ocultación de datos sobre las donaciones iraníes, y no sabemos si fueron legales o no, porque no entregan esos datos, la trama empresarial ligada a dirigentes de Vox, los vínculos con Luxemburgo. Si estas noticias, veremos a ver cómo afectan a la vida del partido, si sobrevive a estas noticias o no le impactan demasiado directamente. Ya llama la atención que un partido que se declara nacionalista español como primera máxima resulte que tiene algún tipo de vínculo con cuentas en Luxemburgo, con empresas en Luxemburgo, y algún tipo de vínculo con financiación iraní. Ya resulta por lo menos llamativo, ¿no? Veremos a ver cómo le impactan estas informaciones, porque además solo acaban de llegar y ya existe semejante material sobre la mesa. Algo nos indica, ¿no? Pero, en fin, está por ver que esto tenga consecuencias electorales. Estás escuchando La Cafetera. De todas formas, hay una clave que aportaba Iglesias en el comunicado que hacía a través de las redes sociales: el grado de proximidad que no ha sido observado con el suficiente detenimiento
entre el PSOE y Podemos. El PSOE de Pedro Sánchez y el actual Podemos de Iglesias, que ha permanecido, digamos, porque no lo han escenificado muy públicamente, más allá del patinazo que supuso ver a Iglesias haciendo movimientos, por ejemplo, para la selección de la gente de Radio Televisión Española, que fue muy destacado en los medios de comunicación, fue muy criticado porque públicamente parecía ser un interlocutor del gobierno en la elección de los equipos, etcétera, etcétera. Y más allá de eso, la relación parece bastante estrecha. ¿Cómo la salida de Íñigo Errejón y la crisis de Podemos puede haber puesto en peligro esa posible confluencia de la que a mí me consta que Pedro Sánchez estaba bastante satisfecho? De esa, digamos, de esa aproximación que nadie pensó que se produciría entre Iglesias, mucho menos conocida, mucho menos pública, pero mucho más intensa de lo que la prensa imagina. Por eso alertaba Iglesias, cuidado con aquellos que están aplaudiendo ahora estas divisiones, porque entre otras cosas lo que persiguen es romper esa posible confluencia. Y habla directamente, habla Iglesias explícitamente, dice, quieren impedir que ese bloque se convierta en un gobierno de coalición entre Podemos y el PSOE, referente europeo de políticas de protección del estado de bienestar, porque me consta que tenían, digamos, si no dibujado, sí perfilado un hipotético proyecto de posible confluencia PSOE-Podemos mirando hacia Europa, políticas europeas, etcétera. Está por ver cómo afecta todo esto. Claro, la irrupción de Vox también es una anomalía en todo este espacio, ¿no? Hombre, yo creo que hay algo de exageración en lo del referente europeo en políticas de bienestar, entre otras cosas porque muchas de esas políticas dependen de las comunidades autónomas. Sí, pero piensa una cosa, es la primera vez en la historia reciente de España que un gobierno toca la fiscalidad. Y ha sido después de las presiones de Podemos. Esto no había ocurrido con un gobierno del Partido Socialista, que toque la fiscalidad directamente. Esto es una anomalía. Sí, pero hablamos de qué se hace con el dinero y las políticas de protección más cercanas a la gente, la sanidad y la educación, que son las más allá de pues lo que son los subsidios de empleo y demás, pero en las que la mayoría de gente tiene el contacto puesto, pues dependen de las comunidades autónomas. Ahora mismo los hospitales de Madrid, por poner un ejemplo, están absolutamente colapsados. Gente en los pasillos lleva días esperando poder ir a una cama. Ahora mismo los pacientes de la sanidad pública son tratados o vistos, entre comillas, podríamos hacer una lectura como una especie de fortificación que asalta a los hospitales públicos y que son, de alguna manera rechazados, entre comillas, por el propio sistema por falta de recursos, ¿no? Entonces, ese bloque depende de intereses y de simpatías, ¿no? Y no creo que se rompa, salvo que haya otros intereses, ¿no? Pues yo no dudaría de que, si Pedro Sánchez tuviera una oportunidad de volver a gobernar con Ciudadanos, lo hiciera. Quiero decir, tiene todas las fuerzas y todas las debilidades que tienen que ver con esos intereses, ¿no? Entonces, ahora se sostiene, pero se puede dejar de sostener, ¿no? Si pongamos un ejemplo en Madrid, hipotético, si Ciudadanos fuera el partido más votado en la Comunidad de Madrid y fuera a ser investido en la presidencia de la comunidad por el PP y Vox, y el PSOE tuviera oportunidad de romper ese pacto y hacer uno, digamos, hacia otro lugar, pues yo no tengo casi ninguna duda de que eso se haría, ¿no? Entonces, ahora son equilibrios que tienen que ver con intereses, pero eso puede cambiar pasado mañana. Que Pedro Sánchez se ha apoyado donde ha podido para llegar a la Moncloa, ¿no? Cuando no podía, esa simpatía, entre comillas, no existía, ¿no? Entonces, mucho depende de... Es verdad, pero la política también es una cuestión muy de relaciones humanas, de aproximaciones, de química, es muy difícil que dos personas que no se entienden, porque en su carácter no se entienden, lleguen a acuerdos, mientras que si se ha cultivado, se ha generado ese espacio de conversación y además, una cosa que sí que ha sucedido y que ha sido sorprendente es que Sánchez y Iglesias parecía muy difícil que fueran capaces de construir un espacio de convivencia. Lo pareció antes de la primera moción de censura, cuando el Partido Socialista terminó apoyando a Mariano Rajoy. En aquel tiempo parecía que era muy difícil que Sánchez e Iglesias llegasen a estos acuerdos. La situación ha cambiado completamente en ese sentido.
parece que ha habido una convivencia y un reparto bastante evidente de espacios de poder, de yo no me meto en estos territorios, tú no te metes en estos otros territorios, ¿no? Bueno, pero y eso construye espacios. Otra cosa es que eso pueda darse marcha atrás o se pueda recuperar el espacio PSOE-Ciudadanos, que en este momento parece muy roto. Pero es verdad que la política hace extraños compañeros de viaje y además de ida y vuelta. Y vamos a ver, esta legislatura no sabemos lo que va a durar, es absolutamente frágil en muchas cosas y al final lo que crea estas alianzas, más allá de la sintonía personal, es la aritmética electoral, ¿no? Y bueno, pues ahora se da esa y evidentemente hay esa sintonía, pero es una legislatura bastante frágil y bueno, el gobierno de Pedro Sánchez pues está haciendo, no sé si un cierto giro, ¿no? Pero todo lo que está haciendo con el Open Arms, con Venezuela, ¿no? Está haciendo sus giros o sus guiños hacia ese electorado donde se puede frotar con Ciudadanos PP, ¿no? ¿Hasta dónde puede sostener esa alianza Podemos mientras se van haciendo esa serie de gestos? Pues también eso puede de alguna manera dinamitar o perjudicar esa relación, ¿no? Y mientras tanto, el gran tema presente en las portadas de periódico de todo el planeta es la crisis en Venezuela, porque hay un serio riesgo de que termine derivando en un conflicto civil entre las dos partes. El país se encuentra roto en dos, junto a la presión internacional que están sufriendo, también por el apoyo de los Estados Unidos a uno de los actores políticos y las presiones llegan desde todos los países. Ahora la Unión Europea, os lo decíamos hace un momento, ha anunciado que está el Parlamento Europeo dispuesto a reconocer a Guaidó como presidente legítimo. Los eurodiputados han pactado una resolución conjunta que va a incluir también la creación de un grupo de contacto para buscar una salida negociada al conflicto, pero el apoyo parece que se lo otorgan a Juan Guaidó. Es algo más simbólico que otra cosa, nos decían desde el orden mundial, porque la Unión Europea, al no ser un Estado, no tiene realmente la capacidad de reconocer Estados, por lo que es más simbólico que otra cosa. De hecho, el Parlamento Europeo puede tener una posición, la Comisión puede tener otra y el Consejo Europeo otra distinta, pero aunque tiene su pequeño peso, viene a ser algo similar al reconocimiento que le podría dar, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos. Es decir, una cuestión más simbólica que de otra naturaleza, pero que contribuye a la presión que sufre el gobierno de Maduro. Pero fijaos algunas cuestiones que no os contarán en otros medios de comunicación. Ayer escuchábamos una entrevista que le hacían en Univisión a Guaidó. Una pregunta que le hacía Patricia Janiot. Resulta que la Constitución que enarbola a Guaidó para autoproclamarse presidente obliga a convocar elecciones en el plazo de 30 días. 30 días. ¿Sabéis qué contestó Guaidó cuando le preguntaron por esto? Dura aproximadamente 1 minuto y medio. ¿Cuándo piensa convocar esas elecciones? Bueno, por eso está en las 3 fases, Patricia, que hemos conversado durante el programa. Nuestro foco es ese, ayudar a atender la emergencia, en este momento como lo estamos haciendo, pero el foco central es producir esa elección libre en el menor tiempo posible con las condiciones. Sabemos Venezuela que sigue secuestrado el Consejo Nacional Electoral, sabemos que hay inhabilitados, presos políticos, asilados, exilados, y para de contar, sin contar todo lo que es usar el recurso del Estado para financiar campañas, el aparato de intimidación y de propaganda del régimen. Entonces, en el menor tiempo posible, nuestro reto es esa elección libre que una vez por todas nos lleve no solamente a interactuar tranquilamente con el mundo, a honrar nuestro compromiso con todos los países, pero también, sobre todo, nuestro deber ciudadano y nuestra responsabilidad para con nuestra gente, que es enrumbarnos hacia ese país. No solamente, insisto, que recordamos que tuvimos de prosperidad, de salir a caminar a las calles, de tener esperanza de que los servicios públicos funcionaran, sino el que vamos a hacer, el que podemos llegar a hacer, que es de futuro, de optimismo, insisto, y de... Pero ese plazo se puede extender más allá de 30 días. En tu tierra. Le preguntan, no contesta todavía. Dígame, Patricia. ¿Ese plazo se puede extender más allá de 30 días para convocar elecciones? Ese plazo que queremos que sea el menor tiempo posible, pero de nuevo estamos en una situación de dictadura, de secuestro institucional, y el gran reto es hacerlo lo más pronto posible.
Muchísimas gracias por... Le preguntaba Patricia Janiot a Juan Guaidó si el plazo se puede extender y él hablaba de Venezuela, recuperar la maravillosa gente que vota en Venezuela, recuperar el espacio de libertad, pero no contestaba si van a convocar elecciones en menos de 30 días. Y el reloj está corriendo, porque el calendario corre, porque él ya juró la presidencia. Así que, en fin, mientras tanto, otra declaración que no escucharéis en los grandes medios de comunicación. El asesor de seguridad de Donald Trump, entrevistado en una televisión internacional, reconoce el gran negocio para el petróleo norteamericano que va a suponer la caída de Maduro. Venezuela is one of the three countries I call the troika of tyranny. It'll make a big difference to the United States economically if we could have American oil companies really invest in and produce the oil capabilities in Venezuela. It'd be good for the people of Venezuela. It'd be good for the people of the United States. We both have a lot at stake here, making this come out the right way. Lo reconocía en la Fox. El asesor Bolton decía: habrá una gran diferencia para la economía de los Estados Unidos si podemos tener empresas petroleras estadounidenses invirtiendo de verdad y produciendo capacidades petroleras en Venezuela, decía el asesor de seguridad, aquel al que, como sabéis, las cámaras retrataron con un papel en la mano donde ponía 5.000 soldados a Colombia. Así que nos estamos encontrando con que sin pudor, con la impudicia más absoluta, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos reconoce los intereses que están detrás de estos movimientos que se están dando. Hoy en las portadas de los periódicos también nos encontramos. En el ABC dice: Maduro usa una empresa en Granada para hacerse con los dólares de los venezolanos. Interpreta el periódico ABC. Dice que han creado una plataforma creada para el cambio de divisas que pertenece a dos firmas, una española y otra de las Islas Barbados, dice el periódico ABC. En La Razón, en el periódico El Mundo, Sánchez reconocerá a Guaidó para que pilote la transición. Un grupo de trabajo de la Unión Europea le asesorará en la celebración de las elecciones. El Parlamento Europeo se adelanta a los Estados miembros y respaldará hoy al presidente de la Asamblea. Dice: en efecto, ayer escuchamos a Pedro Sánchez refiriéndose a este asunto y decía Pedro Sánchez que hay que buscar un clima de entendimiento entre las dos partes. Claro, ayer Pedro Sánchez decía que llamaba tirano a Nicolás Maduro. Hoy dice que es favorable al diálogo entre las partes. Lo que está haciendo el Gobierno de España en el marco de la Unión Europea es, en primer lugar, salvaguardar una posición común que nos parece fundamental de la Unión Europea. En segundo lugar, trasladar la necesidad de constituir un grupo de contacto, no solamente de países europeos, sino también de países latinoamericanos, que puedan propiciar un diálogo entre las dos partes para que se pueda celebrar un proceso de elecciones, insisto, que tienen que ser justas, que tienen que ser libres, que tienen que ser transparentes, con todas las garantías. Eso decía Pedro Sánchez ayer. Hoy en el periódico La Razón dice: España reconocerá a Guaidó, pero no quiere un cambio de régimen. Borrell mantiene la ambigüedad con unas elecciones a las que Maduro se niega, mientras Sánchez aboga por el diálogo, dice. España no está planteando un cambio de régimen en Venezuela. No estamos ante un proceso de regime change. Estamos ante una presión para que los venezolanos puedan expresar libremente su opinión sobre quién debe gobernarles. Pero no son partidarios desde la oposición. Pablo Casado, Partido Popular, la derecha española, anuncia una votación en el Europarlamento para apoyar a Guaidó. Que después de toda una semana haciendo una labor de contactos con nuestros socios europeos y un impulso desde el Partido Popular Europeo para movilizar con urgencia la conciencia de las instituciones comunitarias, mañana se va a votar en el Parlamento Europeo el reconocimiento del presidente interino Juan Guaidó. Tal y como anunció el presidente del Parlamento Europeo, Europa no podía estar al margen del reconocimiento de las principales naciones del mundo y, por supuesto, tal y como ha dicho el Partido Popular, nos parecía absolutamente irresponsable e insuficiente la oferta que hacía Pedro Sánchez de dar unos días de plazo para la convocatoria de elecciones, porque eso sería legitimar a un dictador. Eso decía Pablo Casado desde la derecha
española. Y mientras tanto, otras noticias que han afectado a nuestro país. Ayer, sabéis, se conoció la candidatura de Pepu Hernández, el entrenador de baloncesto que se presentará a la alcaldía por el Partido Socialista. Mira, aquí, aprovechando que estás, Emilio, sí me gustaría hacer una reflexión, porque además he visto que algunos oyentes la comparten y nos han enviado algunos audios en esta dirección. La manera en la que la política se está volviendo casi un objeto de consumo. Estoy convencido de que Pepu Hernández tiene altísimas cualidades, porque además es un tipo que ha organizado equipos, es extraordinario, pero no es un político con experiencia, no ha gestionado el presupuesto de un ayuntamiento, no tiene experiencia en relaciones políticas, mira el mundo a través del deporte, cosa que no me parece ni bien ni mal, me parece como cualquier otra actividad, otra disciplina de la vida, pero me resulta un poco llamativo el cambio tan evidente que está viviendo la política, algo de lo que es muy dado Pedro Sánchez, porque ya lo vimos con otros movimientos políticos, con otros fichajes que han sido muy simbólicos, muy llamativos, pero carentes absolutamente de experiencia política. Y claro, por una parte reclamamos que la gente que participa de política provenga de la sociedad civil, de espacios no relacionados con esto. Por otra, nos escandalizamos cuando es un empresario el que decide dar el paso a la política. Un entrenador de básquet está en este registro. ¿Cómo tomamos esto? ¿Cómo aceptamos esto? ¿Qué te parece a ti el fichaje este? Bueno, yo creo que ahora todo tiene que ver con el espectáculo mediático, ¿no? Y el PSOE ha utilizado a lo largo de su historia en Madrid diferentes trucos para lanzar a sus candidatos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la famosa cazadora de Trinidad Jiménez, que era una cosa absolutamente absurda. Que si se ponía en una foto, ¿no?, una cazadora de cuero, y se convirtió en un bucle que lo que hizo es darla a conocer, ¿no? En este caso, pues una noticia como esta lo que hace es tener directamente espacio en programas, vamos a decir, formales e informales, incluso en los deportivos, por lo cual el alcance que tiene es de largo recorrido en los 2 o 3 días posteriores a su anuncio. Es curioso también que, bueno, que no se hace una presentación, no aparece. Sí, porque Pedro Sánchez ha enviado un vídeo, no sé si lo habrán visto nuestros oyentes, un vídeo promocionando su candidatura, porque claro, todo esto todavía no se ha sometido a unas primarias, entonces es más bien un anuncio de que ha sido aceptado por Pedro Sánchez, pero ha habido un cierto malestar dentro del Partido Socialista diciendo, oiga, que se presenta a unas primarias como todo el mundo, y de hecho a algún candidato parece que le sale. Pero enviaba un vídeo a las redes sociales. En el deporte como en la política no hay nada más importante que la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto y el compromiso. Los mismos principios que quiere llevar al Ayuntamiento de Madrid. Estoy buscando jugadores. ¿Te apuntas? Así que... Yo creo que en todo esto... En todo esto, yo creo que no se trata de si se tiene que elegir solamente a políticos que llevan toda la vida dedicándose a la política. Estoy a favor de que se elija a personas que no necesariamente vienen del ámbito de la política, que vengan del ámbito, pues por ejemplo, de la economía, de abogadas. Yo creo que esa no es la cuestión. La cuestión es si esa persona está preparada para asumir ese cargo. Y bueno, yo creo que desde el ámbito del deporte sí hay ciertas cualidades que bueno, pues que te pueden ayudar, pero si solamente tienes esas cualidades, que no sé si ese es el caso de Pepu Hernández, pero si fuese ese el caso, eso es lo que hay que discutir, es decir, qué cualidades tiene esa persona para asumir ese cargo, no si viene de la política o no, porque entonces, bueno, pues podemos decir, no, es que tienen que venir solo de la política, no, es que tienen que venir desde fuera de la política ya, pero si vienen desde fuera de la política y no han asumido un cargo similar nunca, ni saben de a lo que se van a enfrentar, pues eso es el problema. Incluso hay actividades más cercanas a la política, quiero decir que claro. Hay mundos asociativos del tercer sector, de las ONGs, de gente que está haciendo política fuera de los partidos, claro, ¿no? Y eso ya tú ya estás operando, estás mirando a la política, le estás exigiendo cosas, estás intercambiando cosas con ellas, ¿no? Pero bueno, esto no es tampoco nuevo. Yo recuerdo la presentación de Baltasar Garzón como candidato al PSOE, ¿no? Que fue como el fichaje del juez estrella, y luego el Partido Socialista lo aparcó, o sea, quiero decir, lo usó como fichaje y luego lo aparcó en el Plan Nacional de Drogas, que entonces no tenía nada que ver con la persecución del tráfico de drogas. Estaba en el Ministerio de Sanidad y él andaba por los pasillos aburridos, ¿no? Porque se amortizó con la imagen de
del fichaje, ¿no? Bueno, lo que pasa es que luego uno tiene que enfrentarse a las instituciones y al propio funcionamiento de la administración, que no es ágil, ya lo conocemos todos, pero cuidado porque al final Garzón era un juez. Y llegaba supuestamente para afrontar una situación de flagrante violación de principios jurídicos que se había podido producir en el Partido Socialista para luchar contra la corrupción internamente. Un juez está más próximo a la sociedad civil, digamos, por los colectivos con los que se relaciona, por la manera en la que tiene que administrar la justicia. Es una de las patas de la democracia, ¿no? El deporte es una pata, en todo caso, del entretenimiento. Yo no tengo nada en contra de Pepe Hernández, al contrario, me parece, bueno, que introduce un elemento bastante singular a la vida política, y es verdad que hemos conocido otras personas que provienen de diferentes... Oye, Ronald Reagan era un actor. También Tony Cantó, eso. Bueno, yo creo que vamos a ver... O sea, no todo vale para todo. Eso estaba pensando en Reagan, y bueno, y tenemos a Trump, que es un... Y Donald Trump, que no se sabe muy bien... show businessman, ¿no? Pero vamos a ver cómo, yo creo que también como en estos días responden, ¿no? Ya le han sacado algún vídeo donde hablaba de Rajoy, y yo, por ejemplo, pues veo un detalle en esa declaración que has puesto, que busca jugadores, no busca jugadoras. O sea, quiero decir, el lenguaje también es importante, y lo que vamos a conocer de él en los próximos días es precisamente su lenguaje, ¿no? Su lenguaje político. Y su currículum. Que ahora parece bastante... de argumentario, porque la solidaridad, ¿no? O sea, eso por ahora está muy argumentado. Habría que verle en un debate político, y ahora a ver la solidez que tiene, ¿no? Y va a empezar, digamos, la picadora de carne de la política y los medios, porque es un candidato, es alguien que hasta ahora no se había expuesto más allá de los entrenamientos y de los partidos que ganaba o perdía, pero cuidado, hoy en El Español ya tenemos una muestra de esto, de lo que representa presentarse, abrir el espacio a la puerta política. Hoy en El Español entrevistan a una entrenadora que hace 30 años dice que fue insultada por Pepu Hernández. Pepu me dijo que me fuera a fregar. Una entrenadora acusa al candidato del PSOE de machista. Bueno, hemos visto, sucedió hace 30 años. Ella ha colgado en Twitter una carta firmada con toda la historia. Dice en el 85-86, y dice que ha conversado con El Español, y dice que se dirigió a ella con la siguiente expresión: vete a fregar, igual se te da mejor que entrenar. Así que fijaos, una conversación del año 85 que sale a colación cuando alguien, claro, hombre, digo yo que algo habrá evolucionado como ha evolucionado este país, porque si vemos a Martes y 13 las declaraciones que hacían en el año 85, pues probablemente hoy estarían inhabilitados para cualquier cosa. Pero independientemente de que nos parezca mal o nos parezca bien o sea correcto, ¿no? O lo que la idea que cada uno tenga, resulta llamativo ver cómo se pone en marcha la maquinaria al día siguiente del anuncio. Hombre, es que tenemos antecedentes, ¿eh? Y de hecho supongo que Pepe Hernández lo sabrá, o sea, claro, con los antecedentes que ha tenido este gobierno sabrá dónde se mete. Yo insisto, al final lo que cuenta es el currículum. Y bueno, efectivamente le van a sacar hemeroteca, pero... ¿En la sociedad en la que vivimos eso es así todavía? No, en la sociedad en la que vivimos te echan antes, bueno, te vas antes de la política y tienes más presión por parte de la opinión pública por robar una crema que por falsificar documentos oficiales. Eso ese es el problema, ¿no? O sea, que no, hay veces que no nos ceñimos tanto con el currículum y con cosas que posibles ilegalidades que has podido cometer, pero al final pues nos fijamos más pues eso en la crema que has robado, nos reímos, nos parece hasta jocoso y acaba dimitiendo una política por eso y no tanto pues por otras cosas que parecían más serias. Bueno, esto en lo que se refiere a la portada de actualidad, a la forma en la que hoy se habla de estas noticias en los grandes medios de comunicación, pero mientras tanto, además, sabéis que hay dos agendas. Una es la agenda setting y luego está la agenda de la cafetera. Y ahora, en cuanto terminemos la agenda cafetera con María, hablamos con Emilio ya más detenidamente, más despacio, sobre la desbandada en este espacio que dedicamos a la memoria histórica con Emilio Silva. We will make America safe again. And yes, together we will make
America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y nos toca abrir la agenda de la cafetera, en este caso con una información que nos hacíais llegar varias personas a lo largo del día de ayer. Una información que publica elpaís.com y decía que el Gobierno traza un plan para reducir un 50% la migración irregular. El Gobierno pretende reducir a la mitad el número de llegadas, que alcanzó un récord de 64.298 personas en 2018, y para ello el Ejecutivo lo que ha hecho es un plan que contemplaría, por un lado, evitar el patrullaje activo de salvamento marítimo en las costas mediterráneas, por otro lado, impedir que zarpen los barcos de ONGs dedicados al rescate y presionar a Italia para que abra los puertos a los buques cercanos a su territorio. Estas son unas medidas que han esbozado en elpaís.com y decían que la nueva directriz coincide con un apagón informativo relativo a los rescates de pateras que aplica desde principios de diciembre Salvamento Marítimo en su cuenta oficial de Twitter, que antes, pues a través de su cuenta oficial de Twitter, iban publicando los rescates que hacían de pateras, y ahora pues ha habido ese apagón informativo y ya no publican ningún tuit al respecto. Pero es que además, este mismo jueves, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el Congreso de los Diputados, pretende informar sobre ese bloqueo de los barcos de rescate retenidos, el Open Arms y el Aitamari, entre otros asuntos. Así que veremos pues qué tiene que decir a ese bloqueo y qué justificaciones da a ese bloqueo, que formaría parte de ese plan del Gobierno para reducir un 50% la migración irregular. Pero es que además ha habido una respuesta por parte de Open Arms, nos la hacía llegar Galgo Callejero, y es que Open Arms denuncia que el Gobierno ha dejado morir a más de 270 personas en el Mediterráneo con el bloqueo de su barco. Nos hemos ido a esta información de Infolibre, donde explican que el Gobierno de España ha dejado morir a más de 270 personas en el Mediterráneo central desde el 8 de enero, así lo denuncia la ONG Proactiva Open Arms, mediante un contador que registra el número de migrantes que no han podido salvar porque tienen bloqueado su barco. A través de sus redes sociales, la ONG ha puesto en marcha una campaña con el lema "Nadie detiene las muertes", junto al hashtag FreeOpenArms, para denunciar la retención del barco, que se traduce en 8 personas que pierden la vida en el Mediterráneo cada día. Según este contador, en los 22 días que dura el bloqueo, el Gobierno ha dejado morir a 275 personas. Sí, en esto te quería preguntar, Emilio, porque antes hacías una alusión al giro que supone para el Partido Socialista en esta materia, cuando hemos visto cómo ha bloqueado la salida de 2 barcos de rescate de los refugiados, y tampoco se puede entender en clave pequeña. Tiene que ver probablemente con ese giro. No sé si es un mensaje hacia la Unión Europea o cuál es exactamente a quién se dirigen con esta posición pública. No sé si se están tramitando ahora algún tipo de presupuestos relacionados con la lucha contra la inmigración irregular o alguna cosa así, porque es un auténtico escándalo lo que estamos viviendo, además con bastante desidia por parte de los medios, porque nadie está señalando abiertamente a esto. Bueno, es un giro político que viene del discurso del Aquarius, donde parecía que se había hecho, voy a decir entre comillas, lo normal, ¿no? Era lo normal, pero lo normal ha durado muy poquito tiempo. Y de hecho, lo que está haciendo con esos 2 barcos directamente afecta, pues a mucha de la gente que está, digamos, a su izquierda, ¿no? Por eso yo lo ponía en el ejemplo de esa relación con Podemos, que es la que sostiene, ha defendido y defiende ese tipo de barcos. Pero el giro, pues quizá tiene que ver con
también, bueno, evidentemente tiene un discurso político y electoral, ¿no? Que es que yo no voy a seguir apoyando a estas organizaciones que se dedican a salvar y a traer de forma descontrolada, voy a decirlo porque no es tan bajo un control político, ¿no? A la gente que van recogiendo y salvándole la vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un giro, ¿no? Que el PSOE está midiendo y ya estamos prácticamente además estamos casi en campaña electoral, estamos en el mes de febrero, faltan 3 meses para unas elecciones en todo el Estado, sean municipales o autonómicas, y ahora las lecturas de muchas de las cosas ya las tenemos que hacer en una clave directamente electoral, ¿no? Sí, lo que pasa es que me cuesta creer que alguien tome una decisión como ahora dice Berka en el hashtag, envía esa noticia a la que se refería María. Open Arms denuncia que el gobierno ha dejado morir a más de 270 personas ya en el Mediterráneo con el bloqueo de su barco, y me cuesta creer que por una cuestión de cálculos electorales a alguien se le ocurra semejante, no sé, me parece que es absolutamente grotesco. Pues si el responsable de esa decisión tiene sobre la mesa ese dato y no está haciendo nada, está eligiendo no hacerlo, ¿no? O sea que está dejando, esa dejadez hace que muera esa gente, ¿no? Porque una cosa que me preocupa mucho cuando hablamos de inmigración es, para empezar, la irrupción de Vox. El gran riesgo que suponía no era tanto que toda la sociedad pasase directamente a votar a Vox y se escorase hacia la ultraderecha, sino que el resto de partidos, con miedo a las rupturas electorales, vayan absorbiendo su discurso y lo vayan comprando. Pero hemos escuchado algunas declaraciones, por ejemplo, a Julián Guita, de algunos líderes muy carismáticos desde la izquierda, de hablar de forma muy contundente contra la inmigración. Digamos, observándola desde la perspectiva de la insostenibilidad, pero abandonando completamente el discurso internacionalista de la izquierda, de la mirada de la solidaridad, la generosidad, tal. Y me sorprende y me preocupa que esto termine por convertirse en un mensaje, en un discurso hegemónico, que al final quienes son los perjudicados son esta gente que vive en una tragedia absoluta, ¿no? Y luego también la hipocresía política, ¿no? Porque nos encontramos con que, bueno, pues Europa, hoy el Parlamento Europeo va a dar lecciones de derechos humanos con el tema de Venezuela, sin embargo, tiene a gente muriendo en el Mediterráneo. Y luego también el ministro Ábalos aludía a una cuestión administrativa, el bloqueo del Open Arms. Veremos qué argumento da ahora, pero parece que si forma parte de un plan del gobierno es una cuestión política y no administrativa a lo que responde ese bloqueo. Así que estaremos ante un engaño y cierta hipocresía política también por parte del gobierno. Bueno, y el gobierno puede que maneje mucha más información, yo digo. Ahora mismo los grandes aparatos electorales tienen que estar estudiando a través no solo de encuestas, sino de grupos de discusión, de dónde nace el empuje de Vox, ¿no? Y durante mucho tiempo, pues igual esa política lepeniana que ha llevado a cabo Rajoy, que no decía nada de los refugiados, pero no los traía, o sea, lo que haría Le Pen si gobernara, que es dejarlos a su suerte, y Rajoy lo ha hecho sin decirlo. ¿Hasta qué punto uno de los detonantes, por ejemplo, ha podido ser el Aquarius, ¿no? Como ejemplo de que hay un cambio de gobierno y se va a abrir la puerta, pues en ese caso venían 600 personas en ese barco, pues se va a abrir la puerta a que empiecen a llegar esos inmigrantes, y eso ha podido activar ciertas cosas en esa derecha que estaba contenta durante décadas votando al Partido Popular, ¿no? Y desgraciadamente lo que hemos visto en Europa, salvo honrosas excepciones, es que muchos partidos han ido incorporando ese discurso por intereses de su burocracia, ¿no? Que lo que quiere es pues seguir teniendo un montón de despachos y no perder poder para ese reparto de la organización, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchos países. Angela Merkel en algunas cosas ha sido, por ejemplo, una excepción, siendo una presidenta conservadora, pero muchas veces acaba la gente comprando ese discurso, ¿no? Y a mí me gustaría ver algún estudiante, que seguro que se están haciendo un poco, de cuál ha sido, de dónde viene esa ruptura de votantes del PP hacia Vox, ¿no? Porque no ha sido una casualidad, ni quiero decir, tiene que tener unos detonantes ahí debajo. Me preocupa, alguna vez lo hemos hablado aquí en el programa, pero me preocupa mucho cuando se intentan buscar atribuciones casi mágicas a la huida de votantes después de casos de corrupción que han estado salpicando la vida política desde hace 15 años a este país de forma absolutamente extraordinaria. Cuando hemos estado viendo cómo la supuesta izquierda apoyaba en el Parlamento
a la derecha para que gobernase Mariano Rajoy. Es que esto lo hemos visto en España. Dicen, se ha desplomado Susana Díaz. Hombre, si quieres te cuento la batalla de Susana Díaz para expulsar del Partido Socialista a Pedro Sánchez, cuando vio que había una opción de pactar con Podemos. Dice, hombre, si crees que eso no va a tener un mínimo impacto en el electorado, dice, a lo mejor todas estas cosas casi mágicas que se dicen, porque ¿a quién atribuía las redes, el manejo en las redes sociales de Vox? Dices, hombre, no, mira, el giro electoral no se da por una cosa así. Eso podrá apoyarlo o podrá no apoyarlo, y mucho menos además con las cifras que se han manejado. Estamos hablando de 400.000 votos en el feudo histórico del Partido Socialista. Y allí donde irrumpe, que por cierto al PP tampoco es que le haya ido extraordinariamente bien precisamente, no puede presumir de que le haya ido muy bien, pero irrumpe una fuerza política por desmovilización de la propia izquierda. Eso fundamentalmente. ¿Es la inmigración el detonante? Puede ser uno de los detonantes. ¿Es Cataluña el detonante? Puede ser uno de los detonantes, pero cuidado, que hay razones propias en los partidos políticos que resultan vergonzosas para un votante. Yo creo que la derecha española es históricamente corrupta, por lo tanto ese no puede, para mí no puede ser una de las razones. No, pero sí ha tenido consecuencias. No, pero de esa bueno, ha tenido un bajón, ha nacido Ciudadanos hasta ahí. Ciudadanos, que es otra escisión de otro tipo, que estaba en el PP, que en un momento dado no le dieron la carrera que quería y se la montó por su cuenta, igual que ha hecho Santiago Abascal. No, yo creo que no, yo creo que hay que hacer una lectura, y yo la haría personalmente desde un punto de vista religioso. El electorado de la derecha vota por un acto de fe, no razona, no se deprime como el de la izquierda, que está criticando a los suyos, que es que no sé qué, es que me voy a votar con la nariz tapada, es que pues mejor no voto porque no representa, no llega al 70% de lo que yo pienso. Quiero decir, todo eso no existe en la mentalidad conservadora española, es una mentalidad vinculada al nacionalcatolicismo, y lo que ha habido ahora con Vox es una reforma. Y cuando digo lo del Aquarius tiene que ver mucho con la pureza. O sea, el hecho de que Vox tratara de que la fiesta andaluza por excelencia fuera la toma de Granada, es un acto religioso político. Y entonces lo que ha ocurrido aquí es que ahora tenemos una especie de reforma, ¿no? Han salido una derecha, le ha salido al PP una derecha protestante, pero en algo han sentido una infidelidad esos electores. Y yo creo que, por un lado, esa pérdida de poder y ver esa política que les amenaza a la pureza ha sido uno de los resortes. Creo que otro ha sido el Valle de los Caídos, porque ahí hay una reliquia que es como el brazo incorrupto de Santa Teresa. Hemos tenido el cuerpo incorrupto de Franco de manera sagrada y sostenido con fondos públicos durante 40 años sin que fuera intocable, y eso es un suelo conquistado como fue conquistada Granada. Entonces yo creo que aquí la fractura, no por un hecho mágico, algo ha hecho que esos 400.000 se hayan enfadado con el PP, algo. Hay que hablar con ellos, que es lo que tienen que hacer ahora los sociólogos, y saber qué es lo que les ha enfadado, ¿no? Pero algo ha hecho que hayan dicho, se acabó el PP, no me representa, por lo que ha estado gritando mucha gente en la plaza, no me representan, y ahora me voy con esta opción que mira de frente. Hemos oído a Santiago Abascal hacerse heredero de los franquistas públicamente hace unos días, sin complejos, sin abstenerse en una votación sobre si te toca o no el gobierno de Franco. Es la derecha sin complejos. El otro día en la entrevista que le hizo Ana Pastor al nuevo presidente de Andalucía, él estaba todo el rato coqueteando con eso, y en los discursos tanto de Vox como de algunos líderes del PP la palabra sin complejos se repite constantemente. ¿Qué ha pasado? Que el Partido Popular se ha vuelto un partido con complejos. Bueno, en todo ese hemisferio, yo digo, es donde ahora hay que investigar y destripar. Y conociendo lo que es el Centro de Investigaciones Sociológicas y la relación que tiene con el poder, más allá de las encuestas que nos enseñan a nosotros, que eso lo haremos después, en el mundo de la cocina, pues ellos están trabajando en muchas más cosas, ¿no? Y el gobierno tendrá que recibir una información que nosotros no tenemos acerca de ese fenómeno, ¿no? Y su reacción, pues ya veremos cuál es. Pero evidentemente el tema de la inmigración, en el que muchos sectores de la sociedad han sido muy tolerantes, bueno, se puede convertir en un tema casi artificial, ¿no? Y hay que ver en qué perfil, porque igual nosotros tres nunca vamos a estar en una entrevista de trabajo frente a un inmigrante que nos quite un trabajo del que depende nuestra vida. Pero hay mucha gente que sí. Y es muy fácil agitar ese fantasma entre esa gente, ¿no? Es como muchas veces se repite esa frase de que el racismo se cura viajando. Y dices, sí, pero es que en este país hay millones de personas que no tienen recursos para viajar. Entonces habrá que curarlo de otra manera, ¿no? Y ahí es donde tiene que actuar
un gobierno de izquierdas. O sea, tiene que combatir, tiene las televisiones públicas, tiene un montón de cosas para combatir ese discurso fácil de que llega el de fuera y que me va a arruinar la vida, ¿no? Y yo no las veo. O sea, si ves en la televisión pública la representación de las personas que han venido aquí de fuera, prácticamente no existe. Bueno, no existe. Son invisibles. Es una caricatura pues eso, siempre asociada o a cuestiones relacionadas con la seguridad, o a cuestiones relacionadas con la pobreza, o a cuestiones relacionadas con la sanidad, o nunca oirás hablar de las grandes gestas o las grandes aventuras de alguien que vino a construir una vida, ayuda a sus vecinos y es una persona. Pero en todo caso, más allá de eso, porque es verdad que me da la impresión de que también lo que no hay es mucha cualificación humana, no ya en las redacciones, que también, sino en la propia dirección de los medios, como para establecer esas líneas rojas, ¿no? Dónde debe empezar, la manera en la que se informa, cómo debe ser observado desde otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, esto... No, yo solamente quería hacer la pregunta, o sea, de todas maneras, ¿qué votos piensa conseguir el Partido Socialista con este tipo de políticas anti-inmigración? Porque si la manera de combatir a Vox es pareciéndote a él desde el Partido Socialista... Vamos, yo creo que van muy mal encaminados. No sé qué encuestas barajarán, pero hacer esto por una cuestión electoral me parece muy torpe. Sí, que es un poco lo que le pasó a la segunda legislatura de Zapatero, que de pronto, con la idea de calmar unos hipotéticos histerismos de la derecha en la calle, empezó a reconvertir el discurso y llegó a difuminarse el proyecto que había sido respaldado, y también por miles de personas. Yo recuerdo cuando comenzaron las manifestaciones contra la familia, a favor de la familia, que decían desde el Partido Popular, encabezadas por el Partido Popular, la Conferencia Episcopal, la COPE, llamando a la gente a salir a la calle. Pero cuando la gente se movilizaba en favor del matrimonio homosexual, salía muchísima más gente a la calle. Pero cuando el PSOE empezó a girar su discurso, empezó a escorarse por miedo a las consecuencias, por miedo al ruido en los medios y tal, empezó a perder completamente la identidad. Y esto es verdad que a veces son pequeñas cosas. Un día, hablando con Zapatero, decía, es que claro, tú dices, no hemos perdido las elecciones por la política con los derechos de autor o por la política con la inmigración. Yo me acuerdo una bronca que tuve con Corbacho sobre esto en 59 segundos, cuando asociaron la inmigración a tener un puesto de trabajo, que eso lo hizo el Partido Socialista. Y decía al presidente, es que no lo habéis perdido solo por eso, es que vais en una colchoneta hinchable y la habéis pinchado con una chincheta, pero es que mañana la pincháis con otra y al día siguiente con otra en otro puntito. No es, claro, la barca no se ha hundido por un agujerito, la barca se ha hundido porque no habéis dejado de pincharla con diferentes chinchetas, y eso es lo que provoca que al final no lleguéis a la orilla con aire en el colchón. Bueno, ¿quién puso las concertinas? Quiero decir, fue el Partido Socialista. O sea, que el Partido Socialista está jugando con esa política. Lo que yo digo cuando hablo del CIS es que no sabemos si en el caladero que está a su izquierda considera el PSOE que no tiene mucho más que pescar. Y lo que le dice esa información sociológica es que hacia Ciudadanos, o hacia su derecha, es donde ahora tiene... muchas más posibilidades de encontrar recursos electorales y puede que esas, quiero decir, aquí se manejan así las cosas, no se toman las decisiones arbitrariamente, ¿no? Y quizá ahora mismo, después de el apoyo de Podemos a la moción de censura, de la presentación de los presupuestos, etcétera, etcétera, alguien ha decidido que ahora hay que buscar los votos en otra dirección, ¿no? Más cosas, María. Más cosas. Mame nos hacía llegar una información, que es una exclusiva del diario.es, que dice que los aviones de salvamento marítimo llevan más de 5 meses sin el radar de búsqueda para rescatar pateras. El personal de salvamento tiene que buscar desde el aire con los ojos a las embarcaciones en el mar, donde han muerto en el último año 769 personas. Salvamento Marítimo confirma que los aviones están sin radar desde el pasado mes de agosto, pero el sindicato CGT asegura que el del que trabaja en la zona más crítica lleva más de un año averiado. Fomento explica, por su parte, que se trata de un problema burocrático y un equipo técnico se ha desplazado a Estados Unidos para agilizar la solución. Pero está siendo muy comentado en la red, pues precisamente porque esto de intentar buscar a gente con los ojos desde el aire, pues efectivamente llama mucho la atención a la gente y ha generado mucha crispación en la red. También Andreu Romaní nos hablaba de Quim Pérez, que continúa en huelga de hambre. Recortes Cero muestra su respaldo a Quim Pérez en su defensa de los derechos de los transexuales. El movimiento social y político Recortes
Deportes Cero ha mostrado este martes su respaldo al activista transexual Quim Pérez en huelga de hambre por los derechos de su colectivo y su exigencia de no aceptar pactos con formaciones que, como Vox, incluyen en su programa medidas que suponen un retroceso en la lucha de los derechos del colectivo LGTBI. Y nos hemos ido además a una entrevista que le hacían Pepe Barahona y Fernando Russo en Yahoo Noticias, donde explicaban que a sus 77 años ha conseguido que su discurso combatiendo el odio contra este colectivo tenga hueco en la convulsa agenda política. Pero vaticina sus temores sobre el partido de Abascal. Dijo, llegará el día en el que sea el principal partido de la derecha española. Quim Pérez les explicaba que tras su declaración de huelga de hambre, todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía, a excepción de Vox, se han puesto en contacto con ella. Desde Susana Díaz, con quien mantuvo una larga conversación telefónica, a dos representantes del Partido Popular, de quienes no da los nombres, aunque asegura que son de la alta dirección de Madrid y de Sevilla, y también le escribió Teresa Rodríguez, de Podemos, y ha podido hablar con el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, que le insistió repetidas veces que ellos nunca estarían a favor de la política del partido de Abascal contra las personas transexuales, lo que parece una promesa. Y para terminar, terminamos con dos noticias. Más de 150 ciudades se preparan para una nueva movilización de pensionistas que tendrá lugar el próximo sábado, lo cuenta El Salto Diario, y será bajo el lema «El gobierno no cumple». Este fin de semana los pensionistas hacen un llamamiento para que la sociedad salga a las calles para reivindicar sus derechos. Y terminamos con la noticia de que el CIS no pregunta por la monarquía porque, según Tezanos, no es un problema para los españoles. Memoria histórica. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... ¡Quiete todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos, y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. La Cafetera, en este espacio que dedicamos todos los jueves junto a Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a hablar de la memoria, a hablar de las asignaturas pendientes de nuestra democracia, reivindicando y reconociendo a quienes lucharon en defensa de la democracia frente al fascismo internacional y que han pasado al olvido de una sociedad que no recuerda, por ejemplo, la masacre de la carretera de Málaga-Almería, la conocida como la Desbandada, un ataque a civiles ocurridos durante la Guerra Civil Española. Fue el 8 de febrero de 1937, después de que entrasen en Málaga las tropas franquistas. Había una multitud de refugiados que abarrotaban la carretera huyendo hacia Almería y fue atacada por tierra, mar y aire. Murieron entre 3.000 y 5.000 personas. Los testimonios que se escuchan son verdaderamente escalofriantes de los sucesos de aquellos días en esta desbandada. Como una noche de tormento, bum, 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 entre los aviones y los barcos. Y de vez en cuando me acuerdo muy perfectamente que a la llegada de Motril, ya estábamos cerca de Motril, pues se presentó una avioneta y se tiró a rastra casi encima de las cañas, ametrallando. Y yo, como no conocía, yo le decía a mi hermano cuando ya salimos, que nos refugiamos en las cañas de azúcar, cuando yo salí yo le decía: mira Paco, había una pila de boquetillos en los planes de las cañas. Dice, esto eran las balas. Claro,
donde nos decían los camiones que pasaban, nos decían, aquí vais en la gloria, lo malo viene por detrás. Claro, detrás escuchaban bom, 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 bom. Ese era el sonido de los 3 días que estuvimos en la carretera, hasta llegar andando a Almería. Empezamos a andar, pues así llegamos hasta Almería. En el camino comíamos caña de azúcar y alguna haba. Nosotros echamos una semana, porque nos cansábamos, éramos niños, unos mayores, otros éramos niños de 10 a 12 años, 13 años. Total, que íbamos y nos andamos 20 kilómetros, por ejemplo, y ya pues, nos tendíamos en la cuneta a dormir, que ya no podíamos más. Y ya te digo, el terror era enorme, las escuadras bombardeando por la costa, los aviones bombardeando a baja altura y ametrallando las carreteras. La cantidad de muertos era espantosa, de gente muerta en las carreteras, mujeres con niños pequeñitos dándole de mamá pegadas a las cunetas, los niños moribundos, las madres llorando porque iban la madre con los niños nada más, el padre a lo mejor iba por otro sitio con las milicias o con, en fin. Y total que era un caos, aquello fue un caos, un desastre. La cantidad de gente, vamos, yo eso no se me olvida en la vida, la cantidad de gente que se habían muerta por donde quiera que se iban dando. Tenían 9, 10 años en aquel viaje que se convirtió en una masacre, una auténtica matanza. Bueno, fue un acto quizá de los más sanguinarios e inhumanos y atroces de la guerra civil, ¿no? Lo que pasa que la derecha franquista ha sido en algunas cosas bastante lista o ha aprendido a ocultar sus crímenes, ¿no? Nosotros hemos oído hablar durante años del bombardeo de Guernica, ¿no? Que a fin de cuentas fue un bombardeo alemán. Y eso ha sido muy útil para denunciar las atrocidades que se hicieron en la guerra. Ha tenido un cuadro, evidentemente, que es un icono universal en contra de las guerras, pero de alguna manera estaba ocultando que había hecho cosas iguales o peores el ejército español sublevado contra el gobierno de la República. Y en este caso fue la toma de Málaga, que fue, bueno, pues casi un castigo por parte de los franquistas de Queipo de Llano, que bueno, pues empezó a digamos, acercarse a la ciudad en enero del año 37, a finales de enero, y la toma de la ciudad lo que hace pues es que miles de personas que han oído las cosas que se estaban haciendo en la retaguardia, bueno, pues el ejército que entró por África, lo que se llamó la columna de la muerte, ¿no? Pues mucha gente que huía, que conseguía escaparse de esos pueblos, al final se convertía, sin quererlo, se convertían en algo así como sembradores del miedo. Entonces los relatos de la gente que había conseguido escapar de esa represión en la retaguardia y llegaba a estas ciudades eran terribles, ¿no? Y bueno, pues cuando la ciudad de Málaga va a caer en manos de los fascistas y la gente sabe lo que han hecho en los pueblos, pues evidentemente nadie se va a quedar allí a esperar, y lo que provoca es que esas nunca se va a saber la cifra, entre 30 y 50.000 personas salgan corriendo por una carretera que, bueno, pues que eran las condiciones que era entonces, y haga esos 200 kilómetros intentando buscar un puerto de refugio, ¿no? En el caso Málaga-Almería, y allí no solo son bombardeados por la aviación, sino que, por poner un ejemplo, hace unos meses hubo un pequeño escándalo, ¿no? Cuando hablaba Rajoy de que no entendía por qué habían quitado en su ciudad, en Pontevedra, la calle al comandante Salvador Moreno. Bueno, pues ese comandante era comandante del Canarias, que fue uno de los barcos que se dedicó cerca de la costa a bombardear a toda esta gente indefensa, ¿no? O sea, era un criminal de guerra. Y hasta ese punto vemos cómo esta derecha ha estado reivindicando a gente así, que ve pasar a esos niños de los que hablaban esas mujeres y desde un acorazado se dedican a tratar de asesinarlos, ¿no? Entonces fue uno de los hechos quizá más terribles de la guerra y muy desconocidos, ¿no? Y hace unos años, por suerte, y eso tiene que ver con la memoria, y por eso la memoria en muchas cosas molesta tanto, de repente salió a la luz la desbandada, ¿no? Y fue en un momento en que todavía quedaban testigos vivos, hace igual 15 años. Este documental, o el sonido que ha habido, es de una serie de documentales que hizo Alfonso Domingo, que se llaman La memoria recobrada. En ese caso eran testigos hablando con el escritor Juan Madrid, que es de origen malagueño, y que él habló y retrató en
documental La Desbandada, y por suerte, digamos, que ha salido a la luz, ¿no? Porque evidentemente nos quedan unas cuantas fotos de Norman Bethune, que fue, pues una de estas personas que vino a ayudar al gobierno de la República en la Guerra Civil, y bueno, no solo hizo enormes avances en transfusiones que han salvado miles de vidas en el mundo, porque en su actividad en la guerra él consiguió muchísimos avances médicos en las transfusiones de sangre. Él llevaba un camión que era una unidad de transfusión, y él está en Valencia cuando se entera de lo que está pasando en Málaga, y con su camión se va y su equipo se va a esta carretera, ¿no? Y las fotos que, si uno pone La Desbandada, carretera Málaga-Almería, verá en internet, pues son de esta gente. Son unas pocas fotos que nos dan la medida de la fragilidad de esas personas que hoy vemos embarcarse en Libia o en campos de refugiados por un montón de países del mundo, ¿no? Y que aquí, pues no tuvieron ninguna ayuda. Como a mí me contó una vez un hombre de Almería, no tiene que ver con esas personas que huyeron, pero es una metáfora que me parecía brutal de ese horror, que en una plaza de toros en Almería guardaron unos caballos, ¿no? Y estuvieron allí encerrados sin comida varios días. Y cuando entraron a recuperarlos, porque eran alimento, los caballos estaban comiendo la madera de la plaza, ¿no? Y entonces a mí me producía la imagen del caballo del Guernica mordiendo para no pasar hambre un trozo de madera, ¿no? Y ese mordisco de la desesperación es el que vivió muchísima gente, que por el camino alguna fue alcanzada, y hablamos de atrocidades, de violaciones, quiero decir, de lo que era una guerra humanamente devastadora. Entonces, ahora por suerte ha resurgido la memoria de La Desbandada. Hace unos años, erróneamente yo creo, la ciudad de Málaga al doctor Norman Bethune le dedicó una calle, pero por eso es el alcalde es del Partido Popular, un hombre que venía de la UCD, y le llamaron Paseo de los Canadienses. Pero claro, si uno llega allí y le Paseo de los Canadienses, no sabes si están hablando unos canadienses que estuvieron el año pasado allí visitando Málaga, ¿no? Incluso hay una placa que ha desaparecido recientemente que habla de por esta carretera huían los malagueños, pero no dice de quién. Parte de las fuerzas que llegaron a la toma de la ciudad y que tuvieron un papel fundamental fueron el ejército italiano, ¿no? El ejército de Mussolini. Entonces, este rescate de esta memoria pues nos tiene que servir para entender que muchas veces en ese relato glorioso, ¿no?, que quiere hacer la derecha, ¿no?, de que nuestra identidad no es la de los que estaban en Granada cuando llegaron los Reyes Católicos, ¿no? Esa no es nuestra identidad, es la que llegaba a tomarla, y nosotros somos un resultado de la toma y de los que la hicieron y de los que la sufrieron. Pero todo ese relato como ha ocultado muchas de estas cosas, ¿no? Y cómo ¿dónde está la memoria de todos esos refugiados? O también ahora se están cumpliendo 80 años del casi 500.000 de personas que salieron por la frontera a Francia, ¿no? En lo que se llamó la retirada, ¿no? Cuando cae Barcelona a finales de enero del 39, y miles de personas en enero cruzan andando los Pirineos, muertos de frío y de nieve, y muchos son encerrados en campos de refugiados como los que vemos hoy en la playa de Argelès. En la playa, que creo que era dramático, porque la gente moría en unas condiciones terribles, infrahumanas. Que luego Francia siempre ha intentado hacer de ese proceso de acogida algo de lo que presumir, y sin embargo los testimonios que se escuchan son verdaderamente terroríficos. Bueno, Francia hizo algo importante que luego se convirtió en... Lo primero fue abrir la frontera, que podía no haberlo hecho, ¿no? Y en ese sentido permitió que toda esa gente saliera de allí. Pero luego las condiciones en las que fueron tratados, hay un documental que se acaba de encontrar, que yo creo que solo se ha proyectado una vez en el Museo de Ciencias Naturales, muy triste, sobre la vida de esos exiliados, hecho por Zúñiga, un documentalista. ¿La vida después o durante la vida en allí, el campo la vida de ONGs que había entonces, American Refugees, ONGs de progresistas norteamericanos y mucha gente de Hollywood, por ejemplo, que financiaba ONGs que se hacían cargo de los españoles y los sacaban de los campos a entrevistas de trabajo, a ver si teniendo un trabajo podían salir de allí y regularizarse. Pero que contaban que eran recluidos en campos de prisioneros en la playa a temperaturas bajo cero durante el invierno. Muchos morían
por todo tipo de enfermedades, sin ningún tipo de refugio. Dormían sobre la arena, si te acercabas a la valla te abrían fuego contra ti. Es decir, que la manera... Murió muchísima gente en esos campos de refugiados, acogida, prisioneros, o no sé muy bien cómo se le definió. No sé si era Javier Cercas el que lo retrataba, no sé si en Soldado de Salamina o después en Los girasoles ciegos hay algún testimonio de esto, que por cierto está Pachi Freites haciendo uno de los cuentos de Los girasoles ciegos en el teatro. Sí, y creo que es maravilloso. Nosotros hemos previsto ir en algún día. Bueno, es de un cuento terrible, ¿no? Pero el rescate de eso nos tiene que hacer ver que hemos emigrado, hemos corrido bajo las bombas, o sea, como sociedad hemos tenido esa historia, ¿no? Y no ese mito que nos tratan de vender, ¿no? De que siempre nuestra historia ha sido gloriosa e incluso pues estamos viendo cómo Vox se apoya en todo eso. Mucha gente de esa ha muerto, pero algunos han hablado, y lo que se hace desde hace unos años es que se reproduce la marcha, ¿no? Que yo, como he dicho antes, hay un par de personas que me han escrito, oyentes del programa, que van a estar allí, ¿no? Haciendo ese recorrido que hicieron. Filosofía perdida, creo que va a estar por ahí entre gente que estuvo recorriendo esas carreteras, ¿no? Y recordando un hecho tan atroz, ¿no? Y tan terrible, que había permanecido casi oculto, entre otras cosas, por el miedo durante muchísimos años, ¿no? Y que, bueno, explica muy bien que las atrocidades que ha cometido una élite en España, que no han empezado en el siglo XX, sino que desgraciadamente vienen de muy lejos, han seguido existiendo, ¿no? Y lo importante que es que las incorporemos, porque cuando vemos a un Elián tirado en una playa, pues en esa carretera seguramente hubo cientos de Elianes muertos bajo las bombas, ¿no? Porque mucha gente se escuda en la diferencia cuando ve dice, los refugiados, los inmigrantes, y nos encontramos, cuando yo estaba escuchando este abuelo, este anciano, hablando del testimonio de cuando era crío, que tenía la edad de mi hijo ahora, con 8 años, recorriendo esa carretera bajo el fuego de sus vecinos. Es que es una cosa, es increíble lo que ha vivido este país y la manera en la que hemos mirado hacia el olvido con total impunidad. Y son nuestros abuelos hoy. Y se les ha masacrado siendo críos. Es una cosa terrible lo que han tenido que pasar esas madres que salían huyendo de la ciudad con un crío en brazos, recorriendo kilómetros y kilómetros bajo el fuego de los buques y las avionetas que sobrevolaban la columna de seres humanos. Es dramático, es verdaderamente escalofriante. Bueno, pues yo recomiendo a la gente que ahora hay bastantes actos, no solo en Málaga y Almería, sino en bastantes ciudades francesas van a celebrarse hasta marzo montones de actos que conmemoran la llegada, incluida, yo creo que un símbolo, ¿no? Muy de este horror que fue Antonio Machado, ¿no? Que para mí es terrible como representante de esa España que huye, de lo que significa no solo la foto de su muerte, ¿no? Y su funeral, que es totalmente triste, sino las últimas fotografías que hay de él, ¿no? Que están representando ese país cansado, dolorido, de toda esta gente que simplemente estaba defendiendo el resultado de unas elecciones, y ahora estamos hablando de gente que defiende en otros países el resultado de unas elecciones, y que aquí pasó lo que luego le pasó a Allende, quiero decir, cosas que han estado programadas políticamente para derrocar a sociedades que estaban construyendo fundamentalmente otro modelo de distribución de la riqueza, con derechos financiados con esa nueva distribución, ¿no? Y hasta qué punto nosotros somos el resultado de eso. Y hemos estado en esa carretera, aunque ni lo conozcamos, pero el miedo que hemos heredado, la falta de intelectuales que hay ahora en España, ¿no? O sea, es alucinante. Tenemos a uno que se llama Sabater. Bueno, pues que algún día a mí me gustaría escribir un libro que fuera Ética para Sabater, pero quiero decir, ¿dónde está la intelectualidad española? ¿No? En un momento como este, ¿dónde está señalando esta sombra renovada del fascismo? Todo esto viene de que este país se convirtió en un erial, ¿no? Y no se puede reconstruir en parte si no volvemos a caminar por esa carretera, ¿no? Y sabemos que los límites del ser humano están en lugares muy oscuros, donde nunca deberíamos volver, ¿no?
Emilio Silva, la desbandada hoy aquí en la cafetera, en este espacio abierto para la memoria histórica. Te propongo que hablemos de los campos de refugiados, si no el próximo día, en esta semana, que nos cuentes exactamente cómo era la vida allí, cómo llegaron allí los padres. Voy a grabar a una mujer que siendo niña cruzó los Pirineos, que ahora me estaba escribiendo su sobrino, que va a ir precisamente a Perpiñán en marzo, y la voy a entrevistar para contar un poco la experiencia, ¿no? Igual de alguien que de pronto llega a un campo de refugiados en Francia rodeado de soldados franceses y de gendarmes, y tiene que vivir en una playa llena de chinches, enterrarse casi en la arena para dormir y construir allí una vida como la que estamos viendo hoy, o sea, en montones de sitios del mundo. Nosotros somos y hemos sido también eso, ¿no? Pues te pido que lo hablemos si no el próximo día, el siguiente, pero cuando tengas posibilidad de hacerlo. Y en efecto nos dicen algunos oyentes, Belisa, Filosofía Perdida, que van a acudir a la desbandada y estarán haciendo ese recorrido simbólico que se hace para recordar esos terribles sucesos. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Gracias, Emilio, muchas gracias. Muchas gracias, Resistencia. La tuna no me deja. Espera, que ahora podemos abrir un poquito de sobremesa cafetera. Vale. Tendremos que comentar decía que venga más veces. Es que se han acabado los croissants. Para empezar, la tuna, que algún componente de la tuna nos está escuchando, nos ha secuestrado a Emilio. Esto es imperdonable. O sea, si ya había un conflicto abierto con la tuna, ya sabes ese dicho que se decía en mi universidad, no hay tuno en el siglo XXI. Tú no vete al siglo XVII. Eso se decía en las estas de la universidad. Porque no sé si lo he contado aquí. Porque les quitaban las chicas, no era por otra cosa, pero venían como cuando venían los extranjeros a Castellote, que acababan en el pilón. Pues igual venían por las chicas del pueblo. Bueno, llegaron 2 a Castellote, ¿no? Creo. Sí, bueno, oye, consiguieron atravesar el túnel. No te creas, todos los años había algún alemán que venía y flipaba, claro, con las fiestas de Castellote. Cuando yo trabajé un tiempo en Caiga, y entonces en un estreno de una película de Manol Arias que se llama Tuning, hicimos el chiste más tonto que podíamos hacer. Entonces llevamos a un tuno y cumplimos una fantasía que fue atarlo a una farola de la Gran Vía, como al bardo de Asterix, y taparle con una espaladora por la boca. Y había peleas para ver quién le ataba. Para ver quién le ataba. Cuidado, dice Hilo, cuidado con meteros con la tuna. Claro, cuidado con meteros con la tuna. De verdad, yo no me atrevería. Al día siguiente nos llegó al programa un escrito de una asociación de tunos diciendo que habíamos denigrado su imagen y que estaban estudiando la posibilidad de denunciarlos. La verdad que ese tuno cobró muy bien cobrado. En efectivo, haberse sometido. Bueno, pero nuestra, digamos, resistencia a la tuna es porque te ha secuestrado, cosa que todavía no hemos... Bueno, yo he visto a mucha gente a la resistencia no hemos superado. Cantar clavelitos. Por eso digo que tengo yo incrustado aquí. Vamos. Que nuestro odio a la tuna ha sido por eso, no odio tampoco, pero hombre, esto no se lo vamos a perdonar fácilmente, especialmente María, que necesita de tu... Mírale, él como es tan frío y tan autosuficiente. Sí, bueno, va de frío. Mira, me he ido a las 6 de la mañana a comprarte croissants. O sea, que quiero decir, si eso no es una demostración de amor tácito... te lo va a estar recordando toda la mañana. Ese es el precio que hay que pagar. Hombre, claro. ¿No? Eso es que te iba a salir gratis. Toda una vida. Claro. No te digo más porque tú en estas cosas, pero te declaro mi amor. No, pero lleváis bien vosotros aquí, ¿no? Tú aguantas bien, ¿no? La separación de la mesa... Sí. Eso es bastante machista, eso que acabas de hacer, porque le dices a ella como si la víctima no fuera yo. O sea, en este caso, ¿sabes? O sea, dices, como si ella fuera una pobre víctima que sufre de mis imposiciones. Cuando hombre, a mí no me traes croissants. No, que va, nunca, jamás. Croissants, tostadas, te preparo yogures con cereales, te hago de todo. Mary, lo que pides lo tienes. ¿Te trae 3? O sea, ¿te trae uno así pequeñito como ha traído hoy? No, croissants no. Croissants no, porque un día me dijo, esto no lo podemos comer porque esto engorda, porque luego encima sufro el despiece de vuestro desprecio. Y entonces os traigo croissants y están malos, no sé, pues croissants hoy no me apetecían. Entonces, claro, uno ya va aprendiendo en la vida y dice, sí, pues no hay croissant. Pero el rencor nunca es bueno. Claro, tú tienes que liberarte de eso. Oye, ayer estuve en una inauguración preciosa de Man Ray. Una exposición en la Fundación Canal, exposición sobre la obra de Man Ray, dadaísta, esas fotografías que veis surrealistas, que bueno, absolutamente recomendable, extraordinariamente maravillosa. Estuve hora y media viendo algunas de las imágenes, porque es una selección de fotografías de su carrera
años 40, fotografías, el París de los años 40, desde la perspectiva de los ojos de Man Ray, y muy recomendable. Estás muy fotógrafo tú, ¿no? Estoy muy fotógrafo. Hace muchos años, es que lo había aparcado, pero lo he recuperado, sí. Pero estoy muy artista, estoy más que fotógrafo, estoy artista. Pero no hemos venido a hablar de mí, hemos venido a hablar de ti, querida. No. Claro, querida, hable usted, que ha venido hoy. Yo ya hablo aquí. El consultorio de Fer. Claro. Esta es la tertulia perfecta, solo hablo estás muy fotógrafo. Hace poco hablaste de otra exposición que tenía que ver con el Sáhara, ¿no? Bueno, y hay una preciosa de Isabel Muñoz sobre caballos en Blanca Berlín Galería, en Limón 28. Sí, que voy yo mucho por allí. Y me gusta a mí mucho. No, pero de verdad estuve en esto. Sí, estoy muy fotógrafo porque en cierta forma he recuperado, ¿sabes qué? Estás positivando tu vida, creo. ¿Sabes qué pasa, Emilio? Que yo estás positivando lo negativo. Habíamos hecho una cosa muy bonita aquí en la cafetera los viernes, que era introducir el espacio cultural, pero es difícil de gestionar. Y me he dado cuenta que frente al desasosiego, la cultura, lo que pasa es que es un término que ha sido demasiado maleado, pero la gran vacuna es la cultura. Ayer, delante de una fotografía de Man Ray, veía la imagen y cuando una sola imagen, es capaz de provocarte un sentimiento, significa algo, ¿no? Y que eso sea la salvación a este tiempo que estamos viviendo, o la salida en un tiempo que estamos viviendo tan oscuro, tan gris, que nos tiene tan preocupados. Ayer me escribió Olga Rodríguez, me decía... la manera en la que estamos recibiendo la actualidad tan dramática en todos los sentidos, en todos los países, las imágenes, las fotografías, los testimonios, los titulares de actualidad, lo que está ocurriendo, si no en Venezuela, en Siria, los refugiados y tal, es dramático, ¿no? Y de pronto encuentras que frente a una imagen o frente a alguien que canta una canción o hay algo que se te despierta por dentro, ¿no? Entonces la reivindicación del panorama de la cultura como motor de la felicidad, por eso sí es la fotografía, pero da igual, a veces no es la fotografía, es el teatro también. Tengo muchas ganas de ir a ver los libros, los libros. Pero qué casualidad, el único los documentales, las películas, cuando ves algo que te inspira, que te provoca ese sentimiento, es un auténtico regalo. Por eso esta semana hemos elegido una película que vamos a comentar mañana, que se llama Expedición Felicidad. Es un documental, está en Netflix, algunas personas nos han dicho que está también por ahí por internet, está subtitulado porque está en inglés, básicamente, de una pareja, no sé si lo has visto tú, Expedición Felicidad. Se cogen un autobús, lo reforman por dentro, lo convierten en casa y atraviesan Estados Unidos pero buscando espacios naturales, buscando la felicidad, por eso de ahí el título. Y a mí me entusiasmó, me motivó mucho porque... ¿A ti te gustaría hacerlo, de hecho? Sí, tengo mucho interés. No sé si tanto tiempo, porque se pasan un montón de meses. Sí, pero ya estuve, oye, que me fui a ver a Olga y a Juan, que estaban allí en Nochevieja, y me cogí una caravana. Yo nunca había estado en una caravana. ¿Todas montan caravana? Ah, pero tienes un familiar que tenía una furgo. Mi hermana sí tiene, que se la lleva a la playa de Carrapateira. Me encantó esa playa. Ay. Es verdad, es una de las playas más bonitas en las que he estado. Sí, yo tengo unas hermanas, dos que son adeptas a esa playa. Pero bueno, yo os veo bien, ¿eh? Bueno, que tienes que ir a lo que te... No hablemos de cosas que a la gente le guste. Os veo aquí bien, en la cafetera. Eso, sí, os veo bien. Estamos tranquilos. Estamos ahí relajados. ¿No? Sí. María suele suspirar así bastante, qué suerte. ¿no? Ya ha hecho un sí un poquito... No. María está haciendo el camino de María. No, pero... no sé, esto es como cuando eras pequeña y estabas en casa, entonces siempre estabas con tus padres y venía alguien nuevo a casa entonces era guay, entonces que no, lo digo por eso. No, sí, tu mente ha hablado, escucha y luego y luego opinas. Y entonces no le queda lechería. Y entonces cuando venía alguien nuevo todo. ¿Ves? Es que es como... De verdad. Estos que hablan solos con la tele, está todo el día gruñendo. Sí, yo no sé. Estos que van en el metro y hablan solos. Déjale el micro solo. aquí un día a ver qué grabas. Sí. Cuando estés es solo. como una psicofonía. Sí. Y, estoy por cortaros el micrófono. Y entonces cuando venía alguien nuevo a casa, pues había cruasanes, había pues sacábamos la vajilla y estas cosas, pues entonces era guay. Y eso es lo que pasa con Emilio. Bueno, vivimos en un país donde miles de casas, yo recuerdo que tenían cerrado el salón, que era solo para las visitas. O sea, ¿En serio? España hace 40 años, vamos, miles. España hace 40 años y un montón de casas de este país todavía. Pero el salón es solo para las visitas. Sí. No, puedes entrar ahí. Cuando ibas a jugar a casa de un amigo de esos que tenían el salón cerrado, decían, no, los niños fuera de ahí, que está limpio.
Y entonces estaba cerrado y lo limpiaban de vez en cuando para... Dicen que estás chocheando. Joder, pero no os metéis con Emilio, que tampoco ha dicho nada. No. No, si te lo dicen a ti, Fernando. O sea, yo soy el más joven. No se te ve cuando se evidentemente... Pero no puede ser también que habéis cogido como dinámica la agresión permanente contra mí, que me he ido a las 6 de la mañana por bollitos. O sea... Que sí, pero si eso te lo valoramos un montón. Quiero decir que lleváis dándome la matraca todo el día de ayer en las redes sociales. Habéis puesto hasta un hashtag, bollos para Emilio. Que además tenía rimas muy malas, cuidado, bollos para Emilio, he dicho yo sí. Vamos a darle un armisticio. Bollos para Emilio, a su barriga un armisticio. Decía yo, por ejemplo. Eso ha sido ¿Ves? Es que estas cosas, cosas son las que luego te persiguen, Fer. Claro. No me persiguen. Lo que pasa es que yo las me di dejas cuenta ahí ancladas y es un comentario que ni de tú no, voy a decir. No, lo que pasa es que te pillé haciendo lobby con los del grupo Barcelona de WhatsApp pidiendo ayuda para montar el hashtag. ¿Que te crees que no te vi? A ver si me ayudáis a que Fernando mañana me prepare unos bollos. Claro, pero es que yo hablo siempre 2 pasos por delante, Mary. Lo que no vale es acusarme sin saber que había una conversación paralela en WhatsApp. Había montado todo un complot y entonces empezaron a apoyar, lanzaron el hashtag y claro, hombre, ya os he fichado a todos los que habéis participado. Voy a hacer como en Podemos. Todos los que estáis ahí. ¿Qué hacen en Podemos? ¿Qué hacen en Podemos, Fer? ¿No? ¿Qué hacen? No sé. Estas cosas que pasan en la política. Bueno, diversifiquemos, eso es lo que tenemos que hacer. Tenía una frase que decir yo, ¿no? He dicho, voy a decir esta frase. Dila. ¿Cuál era? La mayor fuerza es la diversidad. Puede ser. ¿Y la unidad? La diversidad, la unidad. La diversidad. Es que en la unidad... La diversidad en la unidad. No, o eres diverso... No, eso son compatibles. No, sí, son compatibles. Estamos viendo que no. Mira Fer y yo. Estamos viendo que no. Dentro de a mí no me metáis. Sois dos personas independientes la una de la otra. Sí. Biológica e incluso intelectualmente. Pero abogamos por la unidad cafetera. Eso de la unidad es muy de... No me metáis, que yo no quiero problemas, que yo ya he hecho el editorial de hoy y ya me he cubierto de problemas para unos días. Pero eso es una cultura monoteísta. Yo creo que la mayor fuerza de la izquierda tiene que ser la diversidad. Bueno, es una opinión. Otros consideran que no es así. Esto puntualizo porque en esto también, hasta en esto hay diferentes posiciones. La cafetera es un sitio abierto. Aquí no importa de dónde vengas, de dónde procedas, qué hayas hecho antes. Diversidad. Estás defendiendo la diversidad. Bueno, siempre, pero con un proyecto común, con una idea común, con un espacio común, porque si vienes aquí a zurrar y a dividir, pues entonces eres un hater. Pero bueno, está bien, en todo caso. En lo importante la gente se une. En lo importante la gente se une. No tiene que ver con... Si tú estás en una playa, hay un barquito que se encalla ahí y la gente corre para ayudarlo, tú no vas pidiendo el carné a la gente que va... Bueno, ¿que cuándo te vas a venir a vernos más? ¿A todo esto? ¿Tenías vacaciones hoy o qué? Sí, estoy de día me han dado día libre. Es que hoy no hay ensayos de tuna. Hoy no hay tuna, hoy no había universidades. No diles que aflojen un poquito. Ni estudiantes extranjeras, ni nadie a quien ir a rondar. No es que están viendo que hay mucho tunante por ahí. Me imagino que se sienten amenazados por tanta competencia. Ya. Hay que decir que por aquí también. En todo caso, entre los tunos que te rodean, tenemos algunos oyentes que son maravillosos. Porque sabemos que están allí en la tuna. Pero no son de la tuna, tú me decías, son de la tuna, no son de Alcalá. No es lo mismo que ser de la tuna. O sea, en Alcalá hay mucho tuna, pero no, tus compañeros no son tuneros. ¿O sí? No. Porque claro, luego dices, es que hay chistes que ya no se pueden hacer, de don el ojo. Pero bueno, que muchísimas gracias a todos. Acabo de ver la foto que has subido, Fer, ¿De qué? ¿Cuál? De los croissants, ¿no? Pero eso es una foto de Google, ¿no? Que no es una foto de Google. Tengo otra bandeja con una cafetera. Pone en Google bandeja pero no cafetera vamos a estar 35 minutos hablando de croissants. Yo os agradezco el pero quería hablar de fotografía y de lo positivo bueno, pues tienen como una luz ¿Tú sabes quién era, ¿no? Lee Miller? Lee Miller fue la pareja de Man Ray un montón de años en París, una fotógrafa norteamericana, luego fue una extraordinaria fotógrafa, una de las mejores fotógrafas del mundo de la época. No, de verdad que algunas de las fotos están allí. La exposición Man Ray en la Fundación Canal, que está en Plaza de Castilla, en Madrid, y os recomiendo de verdad que vayáis a verla. Y cuenta la historia, entre otras cosas, de Lee Miller, que fue la pareja. Estuvieron enamorados muchísimos años. Ella quería ser fotógrafa y Man Ray no aceptaba alumnos. Y entonces alguien le dijo, si quieres ser fotógrafa, tienes que irte a trabajar con Man Ray. Tienes que ser la alumna de Man Ray. Y
y estuvieron allí durante años y entonces fue su musa y su muso porque estuvieron retratándose, fotografiando. ¿Y tú quieres ser fotógrafo? Todo el mundo lleva un pequeño artista de dentro. Emilio, saca tu parte artística. Alguien nos está llamando al telefonillo. No sé si nos llaman a nosotros. Igual ha pasado algo. Igual le hemos hecho una avería. ¿Sí? Una avería. Sí, pero habré solo si le conocemos. Si no, no. ¿Sabes? Bueno, igual le hemos hecho una avería a algún vecino. Igual alguien que se ha sentido molesto por el editorial. Oye, no, ha venido a verte. ¿Te imaginas? No, que sí. No, que puede ser que... por el rejón, dices. Por cierto, le hemos pedido para ser entrevistado en el programa y no estos días parece que no tiene tiempo para nosotros. A ver si conseguimos que tenga un ratito. Yo insisto por los oyentes porque creo que es bueno para los oyentes escuchar a todo el mundo. La insistencia es una gran herramienta. Sí, sí lo es. Bueno, que nos vamos. No, esto me pasa mucho más allá de... Pero me pasa mucho con... Hay algunos políticos que llamamos para venir al programa... Somos bastante selectivos, o sea, siempre elegimos algo que sea el protagonista del momento, si no tampoco nos envíen un portavoz o algo, pues no tiene mucho. Pero termino cogiendo un poco de tirria al tema y entonces ya me enfado y digo, bueno, pero por respeto a los oyentes, no ya por mí. Por respeto a los oyentes sigo insistiendo, porque si fuera por mí, vamos, le pegaba fuego a todas las naves, ya te lo digo. Así en general, en la vida. Está muy loco. Ha salido ahí. Está muy loco. La película de la próxima semana. Estoy muy loco, ¿eh? A ver, alguna de... Cuidado, que... No. Ya ha sido un día de furia. Me ha pasado... ¿Ves, Emilio? Es que tienes que venir más con algunos políticos de este país que les he dicho, digo, mira, yo es que... Y luego me insisten, entonces me dicen, oye, que ahora quiero ir ya, pero es que ahora no eres noticia, o sea, ahora no es interesante para los oyentes. ¿Qué quieres que te diga? En aquel momento sí. El Fer en realidad tiene sangre de Getafe, Leganés. No digas eso, que ayer montamos un conflicto territorial. Sí. Porque los de Móstoles querían pegar fuego a los de Getafe, los de Getafe bueno, a los de Leganés. Bueno, tú enseguida dices la expresión pegar fuego, pero seguro que no era para tanto. Bueno, y lo tienes en el chat. Que, pues nada. No, bueno, aquí no pegamos fuego. Aquí somos pacíficos. Fer. Nos marchamos. Mañana volvemos con más y será mejor. Y será mejor. Gracias, Emilio, de verdad, de corazón. Un abrazo a todas. Bueno, hasta mañana. Adiós, Mary. Gracias. Y adiós, muchísimas gracias a todas por vuestra compañía. Mañana volvemos. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. You call me yours, you call me free, you pay